bienvenida a quienes nos están acompañando en el programa. Hoy vamos a hacer modo debate de ideas, concretamente entre dos diputados, la diputada del Frente Amplio, Betiana Díaz, el diputado por el Partido Colorado, Felipe Esquipani. A los dos, muchísimas gracias por estar aquí hoy. El tema, yo sé que es enorme, ¿ah? Hablar de seguridad pública es un tema enorme, que incluye también al sistema carcelario, ¿no? Es uno de los pilares para hablar de seguridad pública, pero también hay otros puntos, desde educación, políticas sociales, más allá de los enfoques, si de prevención, represión, rehabilitación o todo junto. Entonces yo, si están de acuerdo, vamos por partes, ¿no? Y por ahí encapsular el tema del sistema carcelario para abordarlo directamente ahí. Yo sé que son tiempos que la gente habla de, siempre es necesario políticas de Estado en este asunto. Bueno, pregunto si se puede hablar de políticas de Estado posibles cuando no sé si hay consenso en diagnóstico, porque primero tiene que haber un diagnóstico en el que estén todos de acuerdo. Un diagnóstico que sea un poquito más profundo que la cosa está mal, porque ya eso ya lo sabemos. ¿Hay diagnóstico de por qué estamos como estamos? Comienza, Betiana, hacemos monedita, bien criterio básico. Bien transparente. Bien transparente. Y va a terminar el debate de hoy, Esquipani. Betiana. Bueno, Victoria, en primer lugar agradecerte esta instancia de debate porque me parece que está bueno este tema, además ponerlo arriba de la mesa. Agradecerle a Felipe, con quien compartimos la comisión de seguimiento carcelario, o sea que los dos estamos muy empapados del tema. Nosotros venimos de una interpelación del día lunes, donde yo creo que se sentaron las bases de algunas cosas muy importantes. Las interpelaciones en general terminan sin consecuencias y creo que en este caso las consecuencias fueron positivas. Fueron positivas en términos de acordar sobre una parte del diagnóstico, porque las medidas de urgencia sobre las que acordamos tienen que ver con una visión común de cuáles son los problemas para atender en el sistema carcelario, porque el sistema penitenciario es mucho más amplio, ¿no?, que el sistema carcelario, porque es todos aquellos que están penados, que es más que la gente que está en la cárcel, que hoy hay unas 16.100 personas, pero hay 10.000 más en medidas alternativas a la privación de la libertad. Entonces, creo que sí hay una base importante, creo que se está haciendo un buen trabajo. ¿Cuáles son los puntos clave del consenso en cuanto al diagnóstico? Bueno, en primer lugar, la reubicación institucional del INR es algo que genera consensos. Uno revisa las plataformas electorales y aparece la creación del Ministerio de Justicia y aparece justamente la salida del MEC, de la rehabilitación del Ministerio del Interior. Bueno, eso es parte de lo que genera un acuerdo. ¿Por qué? Porque hay un consenso en que hay que civilizar la gestión de la privación de la libertad, porque tenemos ejemplos claros hoy dentro de este sistema penitenciario que dan cuenta de que incluso con una mejor gestión, con por ejemplo personas formadas como operadores penitenciarios con cargos técnicos también, tienen mejores resultados incluso en situaciones con mucho hacinamiento. Ejemplo, la cárcel de Salto, ¿no? Quiero mencionarlo especialmente porque incluso el comisionado lo menciona en su informe. Luego, con respecto a la dotación de personal, hay un acuerdo con respecto a esto, ¿no? Ahora, lo que hay que tomar son las medidas para poder generar esto y se está haciendo un esfuerzo en poder reforzar las vacantes. Lo cierto es que hoy hay 1.200 operadores penitenciarios para atender 16.000 personas. Pero sigamos en la línea de buscar cuáles son los puentes de consenso por eso digo, en el diagnóstico. Pero es en base a los diagnósticos, ¿no? Coinciden en lo de la reubicación, sacarlo de la... En el aumento de personal. En el aumento de personal. Y además también en trabajar en adicciones. Porque esto en dos aspectos funciona con respecto al encierro. En la prevención de la trayectoria hacia la cárcel y adentro de la cárcel el mejorar cómo salen las personas, porque hay un círculo que se arma ahí que tiene que ver con el consumo, con el delito, con el encierro, con la calle, que hay que lograr quebrar. Y si bien hay algunos esfuerzos, bueno, creo que eso es parte de los acuerdos y los programas de alfabetización, ¿no? Más de la mitad de las personas que están hoy en privación de libertad. Con esa plancha o plataforma de acuerdos y consensos mínimos, ¿no? Porque, insisto, hablar de seguridad va mucho más allá que hablar solo del sistema carcelario. Sí, hay que hablar de convivencia, por ejemplo. ¿Es suficiente para pensar políticas de Estado? Yo creo que sí, porque creo que, vuelvo a decir, el tono que marcó la interpelación el otro día era la oposición, interpelando al gobierno, creo que habla de la gran responsabilidad con la que se trabajó en este tema.
y en que todos coincidimos que hay que hacer esfuerzos para superar esta situación. ¿Coincide con esa mirada, Schipani? Yo creo que para llevar adelante políticas de Estado en materia de seguridad se necesitan que ambas partes tengan voluntad de llegar a esos acuerdos. En el gobierno pasado, ustedes recordarán que ante una situación de crisis de seguridad, el entonces presidente Tabaré Vázquez convocó a todos los partidos y allí fuimos, todos los partidos políticos, a la torre ejecutiva. De ese acuerdo surgieron iniciativas importantes, otras decisiones administrativas del Ministerio del Interior que no se llevaron adelante, pero todos los partidos, en aquel momento nosotros siendo oposición, nos sentamos a la mesa. Lamentablemente en este gobierno hubo un llamado a todos los partidos para sentar las bases de un plan de seguridad en materia preventiva y la oposición no acompañó. O sea, Leal representaba al Frente Amplio en esa mesa y se retiró. Sin perjuicio de ello, bueno, se llevaron adelante 13 medidas, muchas de ellas se están instrumentando. Yo diría que las más significativas tienen que ver con la prevención de los homicidios. Ha venido aquí Diego Sanjurjo a hablar de esa política de los interruptores de homicidios en los distintos barrios de Montevideo, que es una política que ha tenido éxito en otros países y que es una apuesta diferente que hace el gobierno para tratar de reducir la violencia y reducir el número de homicidios. Otra importante tiene que ver con la encuesta de victimización, para tener realmente un diagnóstico de cuántos homicidios tenemos, cuántos hurtos tenemos, cuántas rapiñas tenemos. El criterio que viene utilizando el país desde hace décadas son las denuncias. Pero eso no necesariamente es un reflejo no son que los tenga números certeza reales, capaz. en relación a cómo está el delito, ¿no? Bueno, de hecho, en realidad hoy asistimos a una administración que insiste en señalar que si bien, y lo dice también, no estamos perfectos, esto no es la panacea, hay mucho por hacer, pero los números vinculados al delito, con la herramienta que se midieron siempre, que es el observatorio, por primera vez en muchos años dan a la baja. Por poco, pero dan a la baja. Sí, Sin embargo, desde la oposición, y no sé si solo oposición, está la cuestión de la sensación térmica general, ¿no? Que no acompaña esa baja en denuncias o en números que arroja el Ministerio, el observatorio. ¿Eso cómo se salda? ¿Cómo se zanja? Eso que tú decías es cierto, la gente se siente insegura, es un reclamo real. Hoy el tema de la seguridad es el tema de mayor preocupación de la ciudadanía y esto yo creo que es un mensaje para todo el sistema político de que tenemos que trabajar y que tenemos que seguir mejorando. Pero hay cuestiones que son objetivas. Del sistema o sea, los números del delito, las denuncias, es un criterio objetivo y ha sido el criterio que nosotros nos permite comparar cómo evolucionó el delito. Y es claro de que veníamos de 15 años de un crecimiento vertiginoso del delito. Del 2004 al 2019, las rapiñas crecieron un 300%. 300%. Pasamos de 9.000 rapiñas en 2004 a 30.000 rapiñas en el 19. Los homicidios crecieron el doble, ¿no? Pasamos de 200 homicidios a casi 400. Lo propio los hurtos. O sea, esos objetivos. Lo que ha ocurrido en estos años de gestión es que el delito se ha detenido, ¿no? Y si tú ves la gráfica, hay una meseta que empieza en el año 2020, que empieza con la pandemia, pero que después se mantiene. Tenemos que mejorar mucho más. Nosotros, a diferencia del gobierno anterior, no le echamos la culpa a las víctimas, porque ustedes recordarán que en más de una oportunidad, cuando ocurría algún homicidio, la culpa era de la víctima, ¿no? Había habido un asesinato en un cumpleaños, bueno, la culpa era de la quinceañera. Había habido un hurto cuando fue a sacar plata del cajero, bueno, no son horas para ir a sacar plata del cajero. Nosotros reconocemos el problema. Está hablando con el cuerpo, queremos trabajar, y creo que el debate tiene que servir para hablar de ¿Este es el tono con el que se generan los acuerdos? ¿Este es el tono con el que se generan los grandes acuerdos nacionales? Los acuerdos se generan en campaña electoral. A mí me cuesta pensar que con estos actores políticos que hacen este discurso, decir, bueno, antes la culpa era de la víctima, durante todos estos
años, si la ustedes- culpa fue del Frente Betiana, Amplio. ¿por qué se levantaron de la mesa? Estos son los tonos, Ese era el este ámbito, es el tono con el ese que era se el generan- ámbito para La hacer verdad, acuerdos. Felipe, la verdad. Hablar de acuerdos en generar campaña electoral acuerdos, es hablar muy de- demagógico. Hablar de acuerdos y venir a plantear esto que estás planteando es Pero lamentable. llegan las porque la elecciones y primera hablan de acuerdos. preocupación de los Pero uruguayos se que levantaron de la mesa Te de... propongo se volver levantaron de al- se al- levantaron de la al- mesa que están convocó el hablando de la gobierno. de un fracaso Leal de la política se levantó de Están la hablando mesa. al mismo tiempo y al final nadie entiende nada. No digo, pero hablar de acuerdos en una campaña No, y el electoral tono a que 20 están días de una elección marcando es realmente de una tampoco. demagogia absoluta. Ah, bueno. Cuando un año antes se levantaron de la mesa, Leal en representación del Frente, se Demagogia levantó de la es mesa. hablar de acuerdos Nosotros y fuimos al del acuerdo de éxito Tabaré la Vázquez. política de seguridad y tener a Manini Ríos en la misma coalición de gobierno que vos pidiendo la emergencia en seguridad. En su programa lo plantea. Entonces, ¿estamos en emergencia o no estamos en emergencia? ¿Estamos ante mejor un grave o no estamos problema. mejor? Estamos ¿Y cómo mucho zanjás mejor las de lo que propuestas de estábamos. Sanjurjo con las propuestas de ¿Puedo Zubia? hacer una pregunta? Por favor. ¿Están los dos de acuerdo en que hay mucho para trabajar en conjunto por este tema? Totalmente. Bien. Pero la ¿sí actitud, o no? tiene, Pará, la actitud pero tiene que ¿hay o ser no hay? otra. El gobierno convocó a todos los partidos, el Frente Esquipani, se estoy buscando un retiró. punto de partida. El Frente ¿Hay o golpeó no la mesa hay? y se retiró. La culpa es del Frente Amplio. Lo que hizo este ¿Hay o gobierno... no hay? Pero eso es un... Nunca eso empezó es parejo. objetivo. Posible. Nunca Pero, empezó este a ver, gobierno. Siempre ¿por la qué- culpa del por qué Frente el Amplio. Frente Tenemos no- que estar calentando para pero salir por a la qué el cancha en Frente cualquier se retiró momento, de la porque hay que mesa? gobernar cuando ustedes Pero gobiernan. ¿por qué el Frente se retiró de la mesa que planteó el gobierno? ¿No cabe la posibilidad que hoy, previo a las elecciones, donde ya no dejó de ser botín electoral la seguridad pública, porque además ahora hay otro, que es el plebiscito, entonces no quedó como un poco de lado? Pregunto, ¿no cabe la posibilidad que a partir de ahora lo que ocurra es que ninguna administración hoy tiene cocarda en este tema, ni Claramente. puede sacar bandera? Claramente. Entonces, bueno, calladitos, autocrítica, empecemos de nuevo. ¿No cabe esa posibilidad? Y bueno, lo que planteamos, Victoria, es decir, Mm. si hay que bajar la pelota al piso para poder acordar, porque además tenemos grandes problemas, lo que yo no puedo venir es con un palo en la mano a discutir contigo. Porque el problema acá no son ni los 15 años del gobierno del Frente Amplio ni los 5 años de este gobierno, sino que la principal preocupación de los uruguayos y de las uruguayas hoy sigue siendo la inseguridad. Y acá al fracaso nos enfrentamos todos. Y quien paga es la gente. Este griterío, porque en realidad, a ver, hay algunos tonos que no sirven para generar acuerdos. Y realmente creo que estamos en la antesala de una campaña electoral y no es demagógico tener una actitud de reconocer que muchos hemos implementado diferentes recetas que han fracasado y que hay acuerdos en las plataformas electorales de todos los partidos que tienen que ver con mejorar la sensación que tiene la gente más allá de los números que bajan y que no bajan, de que estamos en un periodo que realmente ha sido, bueno, distinto en términos de que tuvimos pandemia, bajaron algunos delitos, pero en el saldo en general los homicidios siguen siendo más que en el quinquenio anterior. Pero esta comparación de números, ¿de qué le sirve al que está del otro lado de la tele? Lo que nosotros necesitamos es tener medidas concretas que apuesten a la convivencia y a la prevención del delito. Y eso no se hace únicamente con más policía en los barrios, se hace con más convivencia también, ¿no? Es decir, a los problemas tan complejos, yo creo que lo aprendimos todos los partidos hoy, y por eso me parece que hay que cambiar el tono, es que lo que tenemos que mejorar es la convivencia y los niveles de violencia que hay en nuestra sociedad. Porque si no, vamos a seguir fracasando con rotundo éxito. Yo no creo que sea violento intercambiar. El tema es claro, el Frente Amplio no quiere que hablemos de lo que pasó en el pasado. Y a mí me parece que es un dato revelador, es un dato importantísimo para que la ciudadanía para la sepa ciudadanía. a la hora de votar primero a es el quién le va a Frente Amplio. confiar la conducción de la seguridad. En campaña electoral todos hablan de acuerdos, todos son grandes estadistas, pero reitero, hace un año el gobierno convocó a todos los partidos políticos para una propuesta de seguridad en materia de prevención y el Frente Amplio golpeó la mesa y se levantó y se aprobó igual, pero no con el apoyo de la oposición. Entonces, que un año después, ¿no?, hagamos grandes discursos sobre los acuerdos, Ahí sobre va, las no te políticas. importa acordar, A mí no te me importa. parece, francamente, Está muy bien. muy demagógico. Bien, muy me bien. gustaría saber la opinión del panel en este punto concreto y después vamos avanzando, porque si no nos vamos a enroscar en esto y nos salimos. Pero me gustaría la opinión de ustedes sobre este principio de debate. Pepe. Una cuestión conceptual, yo creo que estamos ante una gran oportunidad y por supuesto también ante una enorme responsabilidad. El tono de la interpelación, como decía la diputada Díaz del otro día, a mí me dejó muy conforme en el sentido de que
si bien era un hecho de responsabilidad de la oposición por la gravedad que tenía el asunto, implicaba también un reconocimiento, como vos decías, de que acá no hay cocarda para nadie. Entonces, me parece como un primer paso para lo que, en definitiva, el otro día comentamos acá, y yo lo planteé, el dejarle la puerta abierta a las nuevas generaciones, a los políticos que trabajan seriamente estos temas, que estudian, a la academia que aporta su marco teórico en todo esto, con gente muy joven, incluyo a la oficialidad, que sé que tiene obviamente temas que están topeados porque no podemos tener un comisario con 20 años, pero me refiero a que se le preste atención también en un conjunto, en una mixtura con los más veteranos. Apuesta un cambio en temas donde claramente todos tenemos que decir, miren muchachos, la verdad, no conozco ningún gobierno que haya hecho todo bien, pero tampoco todo mal. Reconozcamos el problema y empecemos de cero. En el medio de una campaña sé que es difícil, pero apuesto a eso. Pablo. No puede haber en ningún momento ningún tipo de acuerdo. Por favor, ¿a qué estamos hablando? La inseguridad es un botín electoral. A veces queda difícil, queda feo decirlo, ¿no? Y vamos a hacer un gran acuerdo para ver que es un problema de la sociedad y lo queremos. Pero sí, a ver, yo creo que este gobierno no. El Partido Nacional tuvo un Ministerio del Interior bastante bueno, con medidas arriba de la mesa que se están implementando, que quizás no fueron suficientes, pero fue bastante bueno. El Partido Nacional, porque tal es el desacuerdo que hay en materia de seguridad, que lo vemos constantemente, y nobleza obliga, que hoy tenemos un partido colorado que critica la situación de seguridad del país. Lo vimos ayer con las medidas de Ojeda, en el cual se desprende del relato de que la situación es no desastrosa, pero está bastante complicada. Y que van a impulsar unas medidas novedosas a los efectos por solucionar el tema. Y es el representante del Partido Colorado. Y es así. Lamentablemente, o no lamentablemente, es así. Por otro lado, vemos un diálogo conciliador del MPP y una interpelación que yo no la seguí, por supuesto, porque la verdad que con 2 millones de preguntas, no es imposible 76. seguirla. Pero en el Se resumen respondía lo con vi. un monosílabo, ¿eh? Exacto. En el resumen lo vi. Y escuchando a Carolina Cose, está todo mal, según Carolina Cose. Claro, porque es verdad, pero vos la escuchaste la declaración. Entonces, ¿cómo se van a poner de acuerdo la oposición y el oficialismo en materia de seguridad cuando dentro de los propios bloques, tanto de la coalición multicolor como del Frente Amplio, no se ponen de acuerdo? ¿Qué estamos hablando? Pero originalmente había una distancia mayor, había una mirada bastante más romántica por parte del Frente Amplio. Y por parte del oficialismo, Victoria, ¿no? Que parecía que esto y mucho más se va muy represión, fácil. aparte. Y ahí va, por Sí, parte creo que aprendimos todos de dice- eso. Hoy creo que todos caen en el enfoque dual como el camino. Bueno, a partir de ahí, con otro nombre, como quieran, pero me parece que ahí hay un camino para compartir, ¿no? La diferencia surgen de las propias internas de la coalición, de un lado y del otro. Las medidas de Bordaberry. Entonces, ¿cómo te podés poner de relato del acuerdo gobierno. entre oposición y oficialismo cuando dentro de cada coalición no se ponen de Ese es el acuerdo? esfuerzo que hay que hacer, Bueno. Pablo. Se llama campaña electoral. No, está bien. Entonces Tenemos es que un hacer botín una electoral. pausa para... Ven. No, por favor, que ya tuvimos 2 No. Hacemos una pausa y ya venimos.